Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Reciban un gran abrazo de mi parte. Encantado de poder compartir la palabra en este día y con todos ustedes. Nos une, ¿no es cierto? La presencia del Señor, el Espíritu Santo en cada lugar, hablando a nuestros corazones. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando en semanas pasadas sobre un profeta creo que bastante conocido por su historia tan excepcional. Y estoy hablando del profeta Jonás. Un hombre que, como ya vimos, recibió una instrucción de parte de Dios y decidió no obedecer. Tenía sus razones. Él no quería que se arrepintiera realmente el pueblo de Nínive, al cual le había sido enviado a predicar, y decidió ir hacia la dirección contraria. Si alguno se pregunta si esta historia puede ser válida, porque todos recordamos al gran pez, y en un momento más lo vamos a ver, pero Jesús validó esta historia. Recuerdan que él dijo en el Evangelio de Mateo, dijo que estaban pidiendo una señal, y dice, y no van a recibir otra señal más que la señal del profeta Jonás, que así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también estaré yo en el vientre de la tierra. Eso lo dijo Jesús. O sea, Jesús estaba consciente que Jonás había sido un personaje real, que había existido y que esto realmente había sucedido. Y para mí eso es más que suficiente validación para una historia bíblica, ¿no creen ustedes? Y veíamos que justamente eso lo hacía como un tipo de Cristo, o sea, como una simbología. O sea, Jonás, que había sido, no solamente Jesús dijo estuvo 3 días y 3 noches, sino que Jonás también, recuerdan, cuando estaban a punto de perecer, tuvo que ser arrojado al agua para que se pudieran salvar los demás. Y voy a continuar desde ahí para no entretenerme más. Y voy a leer, voy a comenzar leyendo desde del capítulo 1, el verso 15. Ustedes recuerdan, Jonás se sube a un barco en Jope, decide ir a Tarsis, va en la dirección contraria donde Dios lo había enviado, y se levanta una tormenta tremenda, y dice la palabra que Dios envió la tormenta, que no fue una tormenta cualquiera. Veíamos la semana pasada que en ocasiones se levantan tormentas y decimos, ¿por qué está ocurriendo esto? Y muchas veces es la mano de Dios, pero no para destruirnos, sino para que tengamos arrepentimiento y nos volvamos a sus caminos y seamos obedientes. Y a veces no nos gusta la disciplina de Dios, pero ¿sabes qué? Pero dice que si nos disciplina es porque nos ama, porque Dios es un Padre amoroso que siempre va a hacer volver el corazón de nosotros hacia Él. Entonces eso son buenas noticias, ¿no? Porque tal vez tú te encuentras en una tormenta, o tal vez has estado luchando con algunas cosas y dices, Dios, ¿por qué ha sucedido esto? Mira, detente a pensar algo. ¿Has sido obediente a Dios o qué es lo que está sucediendo ahí? O tal vez no es una cuestión de que has sido desobediente, simplemente no entiendes, pero a veces hay tormentas también que nos ayudan a crecer, que Dios dice, ten confianza en mí, y aprendemos a confiar en Dios. Ahí estaban todos estos en el barco. Están en alta mar, y Jonás desciende a su camarote y se duerme. Y entonces está la tormenta en su apogeo, y dice que todos los marineros estaban atemorizados de lo que estaba sucediendo, ya no sabían qué hacer, empezaron a orar a sus dioses, a los que ellos conocían, no sucedía nada, y entonces dicen, nos falta uno. Bajan por Jonás, lo despiertan, le dicen, ¿qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿En qué Dios tú crees? Entonces le dijo, mira, ya veo que está pasando algo, y estoy seguro que es por mi culpa. Porque, ¿sabes qué? Porque él entendía que estaba desobedeciendo a Dios. Dice, yo soy responsable de todo esto. Y ellos dijeron, pero ¿cómo puede ser posible? Un Dios que puede levantar una tormenta así y tú desobedeciéndolo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué sangre fría tienes, Jonás? Pero dijeron, pero te vamos a salvar. Y entonces se pusieron a remar, tratar de llevar. Pero pues esas son las fuerzas humanas, ¿no? Tratar de ir en contra de Dios. ¿Cuántos saben que eso es inútil? Que no sirve tratar de ir en contra de Dios y tratar de nuestras fuerzas de hacer las cosas. Entonces, finalmente, dice aquí en el verso 15, después de que Jonás le dice, miren, yo sé cómo se puede resolver esto. Este barco se va a hundir, se va a ir a pique y todos se van a morir por mi culpa. ¿Sabes qué? Échenme al agua, porque yo soy el desobediente. ¿Y sabes qué hicieron? Dice verso 15. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Y dice, al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor.
a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Imagínate, ¿no? Tenían más sentido común estos marineros que de repente cuando ven la mano de Dios, dijeron, wow. Y nos damos cuenta cómo Dios habla de muchas maneras. Dios le habló a estos hombres que eran paganos, de repente los volvió en adoradores del Dios verdadero, porque ellos vieron el poder de Dios, porque ellos se dieron cuenta de que Dios era real. Y decíamos la semana pasada, es saludable tener un temor de Dios, un temor de Dios, un temor, sí podemos llamarlo temor reverente, pero a veces queremos evadir la cuestión de que Dios si nos ama nos va a disciplinar. Y ellos entendían esto, dijeron, no, ¿sabes qué? Definitivamente. Y dice que ellos adoraron al Dios verdadero. Pero antes de continuar, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable en nuestros corazones. Bendito Dios, te quiero dar muchas gracias. Nuevamente nos permites estar reunidos por esta magia de la tecnología, Señor, que a pesar de las distancias podemos estar unidos. Pero más importante, porque eso es algo espiritual y porque el poder de tu Espíritu nos hermana y nos une donde quiera que estemos, y cualquiera que escuche este mensaje también, Señor, está uniéndose a nosotros. Gracias, Padre, por tu Espíritu, por tu presencia, porque tú nos guías a la verdad, y te pedimos que en este día, Señor, que tú hagas eso, que tú hables a nuestros corazones, que nos sigas revelando tu voluntad para nuestras vidas, para que podamos ser obedientes, Señor. Y si hemos estado yendo en otra dirección, Señor, y si tú has levantado quizás una tormenta, lo estamos viendo, Señor, nosotros nos sometemos a ti. Señor, queremos tener esa inteligencia, esa prudencia, ese sentido común de saber que tú eres Dios y que lo que tú dices es bendición para nuestras vidas, nunca es maldición. Gracias, Padre. Bendigo a cada persona que está oyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy bien, dice que se apoderó un profundo temor de ellos. Y cuando uno ve esta historia, uno comprende que Dios te puede usar, no importa dónde estés. A veces no estamos ni siquiera donde debemos de estar y aún así Dios nos usa. Yo veo que lo que ocurrió con Jonás sirvió de testimonio para estos hombres, para llevarlos a Dios, para llevarlos al Dios verdadero. Imagínate qué tremendo fue este testimonio. O sea, si tú piensas que Dios no te puede usar, te equivocas. Dios nos usa. Dios nos usa. Por supuesto que tenemos que estar en comunión con Dios, pero donde quiera que nos estemos, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, Él de alguna manera, si nos dejamos, Él va a sacar provecho. Y sacar provecho quiere decir que otras personas van a ver en nosotros lo que necesitan. No importa dónde tú estés. Y esto es muy importante. Pero continúa la historia. Miren la parte quizás que es cortita, pero es muy interesante, ¿no es cierto? Porque dice el verso 17 que Dios había diseñado un Uber especial, muy especial. Mandó llamar a un pez enorme. No sabemos qué era. No sabemos a ciencia cierta qué era. Muchos han debatido que si debería ser un gran tiburón, porque dice que se lo tragó entero. Otros dicen que es una ballena, pero no pudo haber sido una ballena cualquiera, tuvo que haber sido probablemente un cachalote, que eso es lo más real. Se han encontrado de un cachalote, es una ballena dentada que mide casi 20 metros de largo. Y por supuesto que se traga enteros a los calamares gigantes a los que caza a gran profundidad. No sería gran cosa para él tragarse a un ser humano. Sea lo que haya sido este pez, el asunto es que fue un pez que Dios, dice el verso 17, por su parte, Dios dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Cuando dice aquí que dispuso, quiere decir, dice la palabra literal en hebreo, que Él ordenó. Él ordenó a un pez, ¿no? Es que es Dios de la creación. O sea, él creó todo esto. ¿Tú crees que Dios no puede dar una orden y las cosas se cumplen? ¿Tú crees que eso es lo que es un milagro? Un milagro es cuando hay alguna intervención sobrenatural, o sea, en la naturaleza, va más allá de lo que es natural. ¿Quién puede ordenarle a un pez? Dios sí puede. Ordenó un pez y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que vayas y me vayas a recoger. Ahí te voy a dar la dirección y me vas a recoger a un profeta que anda ahí medio desbalagado. Y yo te voy a dar instrucciones posteriores. Vamos a ver cómo responde. Y dice que llega el pez, se lo traga. Y dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Aquí, como decía hace un par de semanas, esto fue sucio al revés, ¿no? Aquí el pez, en lugar de que nosotros comamos al pez, aquí el pez se come al humano.
Pero es algo interesante, porque al preparar esto, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué 3 días y 3 noches? ¿Tan lejos estaba de la costa? Lo dudo. Más bien creo que, a pesar de todo, Jonás era bastante terco. O sea, Jonás estaba en esa situación y de repente, en lugar de juzgar, de repente pienso, a veces ya aun cuando ya me doy cuenta de que lo que me está pasando debe de ser algo donde Dios me está tratando de decir algo, ¿cuánto tardo a veces en responder a lo que Dios quiere? ¿Cuánto tardo a veces en arrepentirme genuinamente? ¿Cuántas veces tardo? Porque sí puedo decir, Dios, ya sácame de esto, Dios, ayúdame. ¿Y cuántas veces, a pesar de que hemos orado así, no hemos visto la respuesta? Hasta que de repente viene un quebranto real. Y de repente dices, no, Dios, es que sí entiendo. Perdóname. Y ahí cambian cosas. Ahí es donde Dios empieza a intervenir. Y yo veo que le llevó 3 días y 3 noches. Dios no tenía prisa. Lo estaba guardando en el vientre de ese pez. Dijo, no hay problema, yo te puedo conservar ahí el tiempo que necesites hasta que te des cuenta de lo que estabas haciendo. Ahora, 3 días y 3 noches. Pero hay algo que hace toda la diferencia del mundo. Si esto fuera una historia cualquiera, podríamos decir que hubo un desenlace milagroso, del cual yo nunca he oído algo, que haya sucedido algo así. Pero ¿saben qué? Finalmente, este es un siervo de Dios. Este es un hijo de Dios. Y no estaba nada más a la deriva. Dios estaba en control de la situación. Y Dios estaba haciendo todo lo posible por hacerlo regresar a casa. También he sentido que a veces hemos pensado, Dios, es que esta situación está fuera de mi control, esto ya no se va a resolver, etcétera, etcétera. Y Dios dice, tú confía, yo estoy trabajando. A veces no vemos los resultados como quisiéramos verlos, pero te voy a decir una cosa, no es porque Dios esté de ocioso. Dios está obrando, Dios está trabajando en los corazones de los hombres. Y este profeta pródigo empezó a orar. Dice que comenzó a orar dentro del vientre del pez. Y recuerda eso. No importa dónde estés. No creo que alguno de nosotros alguna vez se vaya a encontrar una situación más extraña que estar orando dentro del vientre de un pez. Pero ahí en el vientre de un pez, ahí estaba él orando. Y yo lo quiero aclarar porque seguramente nos están viendo personas que preguntan, sí, pero me han enseñado tantas cosas sobre la oración, o tal vez no me han enseñado nada sobre la oración. ¿Cómo debo de ponerme? ¿Qué posición debo de adoptar? Te voy a decir una cosa, tú puedes orar en cualquier posición, en cualquier lugar, en cualquier momento. Dios nos está escuchando. Tú puedes orar acostado, tú puedes orar sentado, tú puedes orar postrado en el piso, tú puedes orar de pie, tú puedes orar en la posición que sea. En el momento en que sea, lo puedes hacer públicamente, lo puedes hacer en privado, lo puedes hacer verbalmente, lo puedes hacer en silencio. Dios escucha todas nuestras oraciones. Tú puedes orar con los ojos abiertos, orar con los ojos cerrados. Muchas veces decimos vamos a orar y cerramos los ojos, pero nada más es una cuestión de concentración. Dios no nos oye más porque cerremos los ojos. Si abrimos los ojos también con los ojos abiertos, Dios nos está escuchando. A veces pensamos que Dios nos va a escuchar más si nuestras oraciones las elevamos dentro de un templo, un recinto que ha sido preparado para eso, pensamos. Pero eso no necesariamente es verdad. Podemos ver las historias bíblicas, podemos ver a Daniel, por ejemplo, cuando estaba en el cautiverio, dice que él 3 veces al día se levantaba a orar desde su cuarto. Es más, Daniel oró desde el foso de los leones. Estaba en un foso de leones. Pedro, no me digan, Pedro oró hundiéndose en el agua. Donde quiera. No es extraño que Dios escuche el clamor de alguien desde el vientre de un pez. Número 1, no importa dónde estés, ora. No importa dónde estés, ora. Ok, Dios nos ha hablado y nos ha dicho, ¿sabes qué? Quiero hacer algo. Este es un año especial. Voy a prepararte. Estoy estableciendo cosas. Tienes que alcanzarlas en tu vida. ¿Cómo, Señor? Yo no sé. ¿Sabes qué? Es más, he querido correr para el otro lado. Dios está diciendo, ok, yo te voy a traer de regreso. Pero ¿sabes qué? Ora.
Habla con Dios. Habla con Dios. Eso es lo que significa orar. Por eso dice en Efesios capítulo 6, dice el verso 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Oremos unos por otros, perseveremos en la oración. Dice, perseverar significa no darse por vencido, seguir adelante, seguir adelante. Vamos a ver la oración de Jonás. Fíjense lo que dice, capítulo 2, desde el verso 1. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen ahí de los vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud y cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Les voy a decir unas cosas que me llaman mucho la atención y me gusta mucho y es algo que tenemos que aprender. Cuando uno examina esta oración, 8 de las citas que están utilizadas aquí son de Salmos. O sea, él está orando la palabra, que es algo que tenemos que aprender a hacer. Hay mucho poder cuando nosotros oramos la palabra de Dios. O sea, son palabras que Dios mismo ha declarado y yo tomo las palabras de Dios y yo también las declaro. Eso que está haciendo Jonás. De repente parece como que mezcla cosas. ¿Sabes por qué? Porque está citando diferentes salmos. Él conocía los salmos. Como buen judío, desde niño les enseñaban todos los salmos. Él se sabía los salmos. Y él empieza a declarar los salmos. Empieza a declarar. Me encanta cómo aquí al principio, fíjense lo que es una declaración de fe. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. O sea, él seguía en el vientre del pez. Y sin embargo ya había dado por buena la respuesta. Dijo, Dios, yo sé que me escuchó. ¿Ya estaba fuera del vientre del pez? No. A veces no salimos del vientre del pez. A veces aún no vemos la respuesta de Dios. Pero ¿sabes qué? Pero sabemos que cuando nosotros nos hemos arrepentido, cuando nosotros hemos dicho, sí Señor, ya sé, me equivoco, perdóname, quiero ahora empezar a obedecer, quiero ir a donde tú quieres, empezamos a orar y ya sabes que Dios dice, dalo por un hecho. Ya nos escuchó. Ya nos escuchó. Y recuerden que orar la palabra no es que le recordemos a Dios lo que Él no sepa, es recordarnos a nosotros lo que Dios dice. Y le imparte un poder muy especial. Así que Jonás empieza a clamar la palabra de Dios del vientre del pez. Y esto, bueno, creo que es más que obvio, no era un lugar fácil. No era un lugar fácil para orar. Ahora, quiero insistir, tal vez más de uno se encuentra en una tormenta correctiva, decíamos la semana pasada. Tal vez te sientes que estás bajo la disciplina de Dios. Tal vez desde la semana pasada o antes comenzaste a identificar, es que yo sé que Dios me había hablado. Y les voy a decir una cosa, un testimonio. Cuando yo tenía 4 años de edad, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo sé que muchos dicen, es que cuando eres niño eso no sucede. Facilidad, pues déjame decirte, compártela a tus hijos desde la cuna, desde antes de nacer. Mi madre me compartió de Cristo. Y me acuerdo, me compartía cada noche, me hablaba de la palabra de Dios. Y un día yo dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y yo recuerdo esa noche. Aún la tengo presente. No tengo demasiados recuerdos de esa edad. Tengo imágenes aisladas, pero una de esas imágenes fue estando en mi cama y diciéndole, Jesús, entra en mi corazón. Y Jesús lo hizo. Y recuerdo que ahí comenzó una revolución en mi corazón. Y recuerdo que esto duró varios años.
Porque yo tenía 4 años de edad y yo creo que hasta los 7, 8 años de edad hubo una revolución en mi corazón. Yo estaba apasionado por Cristo. Pasaron otras cosas que no les voy a platicar. Lamentablemente la situación de mi vida se volvió, pues no, yo sé que eso no era lo que estaba en el corazón de Dios, pero viví una situación que me hizo amargarme. Y entré en una adolescencia y me alejé del Señor hasta los 23 años de edad otra vez. Y sabes, Dios siempre me hablaba y yo me rehusaba a escuchar. Y después de que yo conocí a Cristo, yo me acerqué a amigos con los que había andado de fiesta y de muchas cosas feas. Y no voy a olvidar una reunión donde estaba con ellos compartiéndoles de lo que Dios había hecho en mi vida. Y uno de ellos dijo, sí, lo sé, lo sabemos. Dice, muchas veces tú estando embriagado o drogado, nos llegaste a decir, ¿saben qué? Yo nunca voy a poder salir adelante así, porque Dios me llamó y yo no quiero obedecer. Esto lo sabían ellos. Dios me había llamado a los 4 años de edad, me dijo, ok. ¿Y saben qué? A través de todo me cuidó. Y hubo tormentas fuertes y yo decía no. Y yo hasta le decía a Dios, déjame en paz, no te voy a servir. Y en mi amargura trataba de desquitarme con Dios. Pero Él siguió insistiendo con su amor. Ahí estuvo. Dios, estuve en una tormenta muchos años. Me pudo haber costado la vida y sin embargo Dios me guardó. Tuve que terminar en el vientre de un pez. Sí. Sé bien cómo es esto. Tal vez yo no era un profeta de Dios, pero sí era un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado. Tal vez nos llega de diferentes maneras. Y Dios estaba diciendo, voy a hacer lo que tenga que hacer, Eduardo. Vaya, les podría platicar tantas cosas. Hubo hasta momentos en que las drogas no me hacían efecto y Dios decía, es que no quiero que te hagan efecto. Yo decía, ¿por qué no me dejas en paz? Así me trató. David decía en el Salmo 119, no lo tienen ahí, pero yo lo busqué después. Decía el David, antes de sufrir, anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Jonás sí sabía, estos hombres que estaban con él no sabían. Y él dice en el verso 5, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. ¿Suena? ¿No creen? Yo también lo estaría. Dice el verso 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Fíjense una cosa interesante, muchas veces lo último que se nos antoja pensar es en la santidad de Dios. Pero aquí nos encontramos algo que es muy, muy importante y es la lección número 2 del día de hoy. Y es adorar al Señor, no importa tu circunstancia. Él dice, ¿sabes qué? Yo sentí que se me iba la vida. Y cuando me acordé del Señor, dice, yo sé que mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. O sea, él empezó a reconocer quién es Dios. Tú eres santo. Yo sé que yo no lo soy. O sea, empezó un acto de adoración de su corazón hacia Dios. Él pudo haber dicho, Señor, me mandaste aquí. Me voy a morir aquí. No te importa, ¿verdad? No. Empezó. Y dice el verso 9, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Él no está diciendo necesariamente libérame. Él empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios, que es un arma poderosa. Oramos, adoramos, alabamos a Dios, decimos, Señor, tú eres. Mira, ¿sabes qué? Satanás no puede contra eso.
Satanás a veces trata de enredarnos y de desviar nuestra atención, pero cuando tú pones tu atención en el trono de Dios y tú empiezas a alabarlo, y tú empiezas a adorarlo, y tú empiezas a reconocerlo por quien Él es, contra eso, Satanás no tiene defensa, no sabe qué hacer, él no puede meterse ahí. Y dice, y Dios habita en la alabanza. Tú te conectas con Dios de una manera extraordinaria. Por eso es que a veces creo que algunos no entienden cuando se reúne el pueblo de Dios. Y no estoy diciendo que tengas que reunirte para adorar a Dios. Esto es una actitud de todos los días. Pero ¿sabes qué? Pero cuando se reúne el pueblo de Dios y empiezan a alabar y adorar, y muchos dicen, ay, todavía no empieza la reunión hasta que no empiezan a predicar la palabra. No has entendido. No has entendido una de las partes más importantes de reunirnos. Y es rendirnos delante de Él. Es como blindarnos. ¿Sabes qué? Vengo a recibir tu palabra, vengo a recibir instrucciones, pero sé que hay muchas cosas, hay problemas, el enemigo va a buscar distraerme, etcétera. Pero ¿sabes qué? Ahorita yo te reconozco a ti, me rindo delante de ti, te adoro a ti, te alabo a ti y nos blindamos contra lo que el enemigo quiera traer. Y entonces se abre nuestro corazón y Dios nos habla. Tal vez digas, es que yo no tengo ganas de dar gracias ahorita, me siento muy mal. Sí, lo sé. La semana pasada oramos contra la depresión y sé que mucha gente está desanimada y deprimida porque eso es mucho de las consecuencias de la pandemia. Es más, uno de los síntomas del COVID, ¿saben que también es depresión? Muchas personas no se han dado cuenta que han padecido el COVID y han caído en una depresión y piensan que es por otra cosa. ¿Sabes qué? Alza tus ojos al cielo. Empieza a darle gracias. No me siento bien. Sí, entiendo que no te sientas bien. ¿Tú crees que Jonás envuelto en algas y en el estómago con peces a medio digerir se sentía él muy bien? La Biblia no dice que le demos gracias a Dios ni le adoremos cuando nos sentamos bien. Dice que le adoremos y le demos gracias porque Él es bueno. Porque Él es digno. Así que nos damos cuenta aquí que Dios nos va a dar una segunda oportunidad. Fíjense lo que sucede. Jonás capítulo 2, verso 10. Voy a comenzar leyendo ahí, voy a continuar en el capítulo 3. Dice el verso 10 del capítulo 2. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Dios resolvió el asunto. No dice en ningún lado que Jonás haya dicho, sácame el vientre del pez. Dice que se puso a decir, Señor, tú me rescatas. Yo te adoro. Yo te adoro en tu templo, tu santo templo. Y entonces vino la respuesta. Y dice que el pez escupió, dice lo vomitó. ¿Se imaginan cómo se vería Jonás? ¿Se imaginan cómo se vería? Después de haber todos los ácidos del estómago del pez. Dios podría guardarlo sin haberlo tocado, pero yo me puedo imaginar que debe haber sido un asco saliendo del vientre del pez. Y dice el capítulo 3, el verso 1, comienza diciendo, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, otra vez. Ahí está la segunda oportunidad. Y Dios te va a dar una segunda oportunidad y probablemente ya te dio y podrás decir, esta es la quinta, pues te va a dar una quinta oportunidad. Porque dice, vino por segunda vez a Jonás y le dijo otra vez, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Y Jonás se fue hacia Nínive. Qué diferente historia, conforme al mandato del Señor. Y ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Probablemente Jonás se preguntaba, ¿Dios podrá usarme? Probablemente voy a morir aquí en el vientre de este pez. De repente lo escupe el pez y dijo, gracias Dios, porque tú eres bueno. Pero eso es una cosa, es que te libre de repente de un problema, de una tormenta, del vientre de un pez. Y otra cosa es que Dios te vuelva a dar otra oportunidad. Probablemente algunos están pensando, es que sabes que dejé pasar la oportunidad. Sé que hay personas que ya tienen cierta edad y que piensan, es que no lo hice cuando era más joven. No, déjenme decirles, nunca es tarde. Nunca es tarde para servir a Dios. Y alguna vez compartí ese testimonio
Y algunos de ustedes van a reconocer a la persona, pero teníamos una señora ya grande que tenía un serio problema en la cadera. Y le habían puesto unas prótesis y sufría muchísimo. Y siempre teníamos que estar orando por ella y la pobre sufría mucho. Y un buen día, creo que el Espíritu Santo me inspiró para darle un consejo y le dije, oye, te voy a dar un consejo. Yo sé que sufres, pero no hay manera de librar eso. Pero puedes ayudar a otros. Y le dije, vete al hospital, allá al seguro. Y ¿sabes qué? Te van a ver ahí con tus muletas y todo eso y van a decir, esta mujer, ¿qué hace aquí? Tal vez es un paciente, pero tú le vas a decir, no soy paciente. Vengo a animarte. Ora por las personas que tienen a alguien enfermo allá adentro. Lo dije, poco después, dijo, tengo que irme a la Ciudad de México, me van a volver a operar. Se fue a la Ciudad de México. Cuando la volví a ver, cuando ella regresó, me dijo, tengo que darte las gracias, porque mi vida cambió por completo. Le dije, ¿ya no te duele? Dice, no, sí me sigue doliendo. Pero ¿sabes qué? Que me encanta visitar a las personas que están enfermas. Me encanta orar por ellas. Me encanta darles ánimo. De repente le dio vuelta a su vida. Ella ya murió. Algunos de ustedes la conocieron. Pero ¿sabes qué? Fue una mujer que cambió de la amargura de su dolor, porque fue una tormenta que finalmente nunca se acabó por completo, pero fue útil para Dios. Ella había sido una gran ejecutiva en una empresa, había tenido todo y lo había perdido. Y dijo, ¿qué puede hacer ya Dios? Ya la oportunidad de mi vida ya pasó. No había pasado. Aún lo mejor estaba por llegar. Y ella se fue con el Señor sirviéndole. Una mujer que tenía gozo en su corazón. Por supuesto que Dios no tenía por qué darle una segunda oportunidad a Jonás. Como no tendría que darse en realidad a nadie si ya te dio una oportunidad. Pero Dios es así. Jonás finalmente amaba a Dios y Dios amaba a Jonás. Y la Biblia está llena de historias de segundas oportunidades. Díganme si no Adán y Eva en el jardín. Solamente pensamos que Dios los abandonó. No, Dios los fue a buscar. Dios los fue a buscar después de que pecaron y desafiaron a Dios. Dios los fue a buscar porque Dios los amaba. Y aun cuando tuvo que alejarlos del jardín, del huerto, Dios nunca quitó su mano finalmente de su vida y a través de generaciones Dios siguió con la promesa de que había de rescatarlos. No me digas que Dios no le dio una segunda oportunidad al rey David, después de que había cometido adulterio y había maquinado para que su rival de amores, que finalmente era el esposo de su amante, muriera. Y Dios le dio otra oportunidad. Y los años después de eso fueron los más fructíferos de David. Tal vez a veces las oportunidades parece que llegan demasiado tarde, pero pensemos en Sansón. Sé que se dicen muchas cosas, pero te voy a decir una cosa, a pesar de todo lo que hizo Sansón y que fue un hombre con muchos problemas, muchas debilidades, que finalmente terminó preso, sin la fuerza y el poder de Dios que Dios le había dado. Empezó a crecerle el cabello, dice nuevamente, y le dijo, Dios, dame una oportunidad para acabar con estos enemigos de Israel. Y Dios le dijo, está bien. Y le dio la oportunidad. Y yo creo que nos vamos a encontrar con Sansón en la presencia de Dios, porque Dios le dio su oportunidad. Tal vez con el que más me identifico es con Pedro. Yo no te voy a abandonar, Señor, yo nunca te voy a traicionar. Todos te dejarán, yo no. Y como esa noche cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó. Lo negó. Cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro lo negó. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo? Primero le dijo, ve y habla con tus hermanos. Y le volvió a dar la misma comisión. Pastorea mis ovejas, Pedro.
Si tú me amas, cuida mis ovejas. Es increíble, no solamente lo perdonó, sino hizo algo que es extraordinario. No le perdió la confianza. Así es Dios. Y aquí nos encontramos a Jonás, arrepentido y vomitado. Lo había creído. ¿Cómo se habrá visto ahí en esa costa? Pero ya había entendido. Lo que Dios le había mandado a hacer era lo más importante. Había entendido que había que obedecer. Jesús le dijo a los creyentes de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5. Con este texto voy a terminar. Les dijo, recuerden de dónde han caído. Arrepiéntanse y vuelvan a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Acuérdate, dice. Acuérdate y arrepiéntete. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eso. Yo estoy seguro que prácticamente todos, sobre todo cuando recién conocimos a Cristo, teníamos una pasión, decíamos, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y de repente como que nos envolvió la vida y olvidamos la misión. Déjame decirte, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predíquenle a todas las criaturas. Lleve mi gloria a todas las naciones. Esas son nuestras instrucciones para ti y para mí. Por eso este año nos vamos a entrenar y preparar. Si tú has olvidado ese primer llamado, regresa. Regresa. Regresa, dice, a las primeras obras. A ese amor. Es que no lo siento, pues empieza a practicarlo. Haz tu agenda devocional cada día, sé fiel, disciplínate, ve en la palabra. Ya tenemos tantos recursos que antes no había, que hacen hasta mucho más interesante todo lo que estamos viendo. Dios te va a regresar otra vez. Tal vez estés en una tormenta hoy, pero déjame decirte, esa tormenta se va a acabar. Tal vez vendrán otras en el futuro, pero ¿sabes qué? Si tú te arrepientes, si tú y yo oramos, si tú y yo comenzamos a mantener una vida de adoración y de alabanza al Señor y volver a practicar las primeras cosas. Porque las tormentas que estamos pasando no son tormentas para destrucción, sino son de un Padre amoroso que está diciendo, hijo, hija, vuelve, vuelve. Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado. No necesitas empezar a echar carga al agua para tratar de salvar el navío. No va a funcionar así. Lo que necesitas es creer. Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y si ponemos nuestra fe en Jesucristo, seremos salvos. No estamos bajo la ira de Dios, sino bajo su gracia. Familia, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a regresar como si fuéramos recién nacidos. Por eso vamos a comenzar todos a beber de la leche. Ok, vamos a volver a probar la leche, a ver cómo es. Y vamos a ir alimentándonos hasta que podamos comer ya alimento sólido todos. Y entonces vamos a aprender a darle a otros que lo necesitan. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar juntos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios, porque me anima y me entusiasma saber que este mensaje lo están escuchando muchísimos que como yo tenemos en nuestro corazón un deseo, una pasión por servirte. Otros tal vez están indecisos, pero yo sé que tu Espíritu Santo está convenciendo, está guiándoles. Tal vez algunos se encuentran aún en el vientre del pez. Pero simplemente si comienzan a adorarte y ponerte a ti en el lugar que tú mereces en sus vidas, sé que terminarán en la costa. Pero finalmente todos nosotros lo que tenemos es una nueva oportunidad. Dios, queremos volver a las obras primeras. Queremos volver a ese primer amor. Necesitamos, Señor, sí necesitamos trabajar en ello. Yo te pido, Padre, que esta familia amistad, que todos nosotros y todo el que escuche este mensaje sienta esa motivación, pero no por las palabras humanas, sino la motivación por la presencia de tu Espíritu,
para que se promueva un cambio en su vida. Aquellos que no te conocen, Señor, acércate hoy como, bueno, sé que siempre lo has hecho, pero que hoy estén conscientes de tu cercanía y puedan arrepentirse, pedir perdón por sus pecados y reconocer que sobre esa cruz tú diste tu vida y que tú resucitaste después del tercer día. Señor, hay miles de millones en el mundo que se mueren sin ti. Señor, que en nuestra guardia nosotros podamos rescatar a todos los que tú pongas en nuestro camino, Señor. A todos los que tú nos pongas en el corazón. Que seamos obedientes. Vamos a obedecer, Señor. Vamos a cumplir con la misión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.